Muy bienvenidos a todos, muy buen sábado. Estamos dando inicio a nuestro programa Frecuencia Psi. Y para esta tarde tan especial, como todas las tardes que nos encontramos, tenemos un cambio en el equipo el día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando Camila, que ya ha estado con nosotros en otra programación. Y está Ana, que también va a dar inicio el día de hoy con su columna. Y bueno, comentarles un poco que Ale ha tenido un cambio de horarios laborales y otras dinámicas en la semana que también le representaba una dificultad poder venir a la radio y tener que acomodarse un poco con los horarios, así que también muy agradecidos a que ella nos ha podido acompañar hasta ahora y bueno, desearle lo mejor en este recorrido también profesional que está transitando. Así que buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Akuro! Sí, obvio. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo han estado? Mucha alerta, mucho cambio climático. Sí, mucho frío. Hoy, o sea, pareciera que el clima sabe que los sábados estamos. Tiene que salir el sol. Sí, y está espectacular. Todos los sábados que vienen están espectaculares. Sí, roguemos, toquemos madera que siga así y que podamos continuar en este clima tan perfecto. Saludar también a nuestros operadores que nos acompañan todos los sábados, que también hacen posible que nosotras podamos salir todas divinas y espléndidas por radio y por stream. Así que también agradecerles a ellos la compañía, que pobre un sábado a las 2 de la tarde. ¿Está para dormir la siesta? No, está para escuchar el programa. Escuchar sobre psicología, yo creo que le tenemos que dar un diploma el día que termine la programación. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con una fecha importante que hemos estado transitando en esta última semana y me gustaría pensar un poquito en este espacio y abrir la conversación de manera más profunda, humana, íntima, introducirnos en el tema que va a tener que ver con la figura materna, con esos roles que cumplimos muchas veces las mujeres cuidadoras, quienes a veces por decisión propia también elegimos optar un rol en distintas formas y modalidades, pero que también muchas veces cuesta hablar, ¿sí? Detrás de esas imágenes idealizadas, frases hechas y la expectativa social sobre la felicidad de ser madre, existen muchas emociones reales, contradicciones, miedos, duelos, agotamiento y muchas preguntas e incertidumbres que nos atraviesan y muchas veces también como silencio. Y el programa de hoy nos va a invitar un poquito a reflexionar sobre esos roles, esas dudas, esos miedos, esas incertidumbres que atravesamos, desde la perspectiva de, bueno, ¿qué pasa cuando el deseo de maternar no parece la fantasía que imaginábamos? ¿Qué sucede cuando el amor convive con el cansancio, con la culpa, con la soledad? Sí, y yo pensaba también cuántas cosas han cambiado a lo largo de la historia, cómo vamos desconstruyendo un montón de conceptos y sin embargo la maternidad es vista de la misma manera hace años. Sí. Totalmente. Y no nos ponemos a repensar eso, ¿qué está pasando con ese rol que lo venimos, o sea, como si tuviéramos el instinto de maternar, como si todo fuera felicidad, ¿y qué está pasando? O sea, ¿por qué no se desconstruye ese concepto, no? Totalmente, y pensaba en una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es súper compleja, y es, ¿dónde queda la mujer, además de ser madre, en estos espacios y en estos tiempos? Tiempos me refiero a en la búsqueda tal vez de concebir o en la búsqueda de una adopción, que pasa en ese transitar del proceso gestacional o justamente en el proceso de adoptabilidad. ¿Y qué pasa con el post, con el después? ¿En dónde queda esa figura de la mujer, de lo que representa en todo ese recorrido? Y que muchas veces decimos, bueno, es que ahora es mamá, ¿no? Y como que lo reducimos a eso y nos olvidamos del impacto emocional, psicológico que tiene muchas veces ese tipo de situaciones. Cami, ¿vos sos mamá? Doblemente mamá, sí. ¿Hace cuánto? Y hace bastante ya, 18, 19 casi ya, Okay. Y casi 15 también, así que sí. ¿Y qué recordás de esa experiencia cuando te enteraste que ibas a ser mamá? A mí me pasó particularmente con el primero, con Lauti, que yo era muy chiquita, tenía 19 para 20, entonces casi 20, pero lo primero, yo creo que
No sé, escuchaba recién esto que ustedes decían, ¿no? Del instinto materno, ¿no? Que a veces está ahí como, ¿existe el instinto materno? ¿Es real lo del instinto materno? Yo creo que a veces sí, a veces no, depende, pero me parece que lo primero, yo creo que antes de una no ver ese positivo en el test o de enterarse de la manera en la que te enteres que vas a ser mamá, como que uno ya siente, ¿no? El cuerpo cambia, porque a través de nuestro cuerpo nosotros sentimos un montón de cosas como mujeres, y yo creo que una de esas es, a mí por ejemplo me pasó que yo antes de tener el positivo, yo como que sabía que podía llegar a ser que esté embarazada, ¿no? Más allá de fechas y de todas esas cuestiones que tenemos las mujeres. Y ya desde ahí es como que una se posiciona de otra manera. La cabeza te hace pum, ¿no? Entonces es como que aparece todo. Puede aparecer la felicidad, puede aparecer el miedo, puede aparecer la angustia, quizá no es el momento. En mi caso yo era muy chica, pero siempre había querido ser mamá, entonces para mí fue felicidad. Miedo, o sea, felicidad igual miedo, ¿no? Era como, claro, me imagino. esa fue la ecuación, igual, pero sí, fue felicidad. Y después, obviamente, fue empezar a transitarlo con miedo, con precaución. Quizá por la edad también yo creo que mucho depende de en qué momento toca esto de la maternidad, uno lo puede atravesar de distintas maneras. Pero principalmente fue como que el cuerpo hizo un boom más allá del cambio corporal, ¿no? Pero es como, ahora somos dos, ahora vale todo. Ay, por sí. dos. Ahora hay que empezar a cuidarse de otra manera. Tu sistema de alerta, como empieza Claro. a activarse, ¿no? Totalmente. Porque es ver un montón de cosas que antes capaz que no tenías en cuenta. Claro. Y yo por ahí cuando empezamos a hablar de este programa y de esta temática, lo pensaba un poco como un escenario, ¿no? Donde estás vos y después aparece la figura del bebé y se te corre de foco totalmente siendo madre. Y esa red nos empieza a preguntar si estás bien, si estás feliz, Claro. porque se da, o sea, por hecho que tenés que estar contenta con esa situación, si estás cansada, si no lo estás, y cómo alrededor o sea, todo empieza a fluir alrededor del bebé, que no quita que no sea importante, pero qué pasa con esa persona que es la que sostiene, la que gestó, la que parió y un montón de cuestiones más. Incluso para una misma creo también que pasa eso de que te corres de foco totalmente. O sea, vos sos, mirándolo así, como un envase contenedor, gestor, pero es como que uno ya ni siquiera piensa o siente tantas de esas necesidades como esto de cuidar, ¿no? Y de que todo sea en pos de ese bebé. Sí, yo te escuchaba contar tu experiencia. En mi caso fui mamá más grande, fui mamá a los 32. Tuve una búsqueda intensa por querer ser mamá de manera previa, me agarró la pandemia, tratamientos de fertilización, porque en ese momento no estaba en pareja, pero mi deseo era muy grande y dije, yo voy a ser mamá igual. 2 embarazos que no pudieron ser. Y cuando estábamos en la búsqueda ya con mi marido, yo tenía esa sensación, ya estoy embarazada, y todo el mundo me decía, te estás haciendo la cabeza, no, deja de pensar tanto en eso, le estás poniendo mucha ficha. Y tengo el recuerdo de haberme sacado una foto en el espejo, ponerle la fecha y ponerle abajo el emoji de una mujer embarazada diciendo, yo ya sé que estoy. Y a pesar de que el primer test me había dado negativo, tengo a la semana como que no me aguanté y eran las 4 de la mañana y me encerré en el baño para hacerme otro test. Mi hermano viviendo en Portugal en otro lado, estando vía WhatsApp para ver qué me pasaba, que el positivo me dio tan sutil que yo decía, eso no es. Y en mi mente empecé a imaginar cómo iba a contar que ese deseo que tenía a nivel interno se estaba volviendo realidad. Y la mente imagina muchas veces un montón de escenarios de cómo comunicar, de cómo transitar, de cómo decirlo. Chicas, yo me acosté para hacerle una sorpresa a mi marido y me largué a llorar de tal manera que mi marido se despertó, me miró y me dice, ¿qué pasa? Te dio positivo, ¿verdad? Porque si no, no estaría llorando así. Y a veces se derrumba un poco esa fantasía de lo que nuestra mente imagina. También pensar en que no todas transitan esa emoción o ese deseo instintivo, por así decirlo, de querer ser mamá. Y muchas veces se encuentran en situaciones en donde la maternidad llega sin previo aviso, sin planificación o sin el deseo, o tal vez cruza por la mente la opción y la posibilidad de que puede llegar a pasarme, pero que mientras empiezo a transitar mi gestación, no me siento conectada como todo el mundo dice y espera que suceda.
Y es por eso que Ana hoy nos trae a relucir, no es una fecha en particular, es una semana de mucha conciencia la que se vivió, y quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata. Exactamente. La segunda semana o el segundo miércoles de mayo de todos los años se conmemora, vamos a decir, porque tampoco se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Salud Materna, de la Salud Mental Materna, ¿no? Y como muchas de las fechas que hemos traído y que vamos a seguir trayendo, pasan desapercibidas. Y lo que yo pensaba un poco y les pregunto, si hay una condición que afecta a una de cada 5 mujeres, ¿no debería estar en la agenda de todos? Totalmente. Sí. Pienso en que hay un montón de cosas que se nos escapan por la falta del conocimiento. Y a veces porque también no están en nuestro registro mental justamente ser prioridad o ser importantes o relevantes. Entonces, nosotros en las redes por ahí vamos a ver un montón de movimiento al respecto, pero si nuestro algoritmo lo genera, si nosotros buscamos el contenido. Pero pasa mucho, y escuchaba también esta semana en distintas opiniones de usuarios sobre la agenda pública y política de respecto a la salud, que hay muchas cosas que están quedando por fuera y de que con el conocimiento de a veces de quienes lideran ciertos espacios, no se habla, no se expone, no se convoca, no se concientiza como debería ser. Exacto, que pasa un poco eso, a ver, el que tiene el poder de hablar y demás, bueno, es el lugar que le pone en la agenda esta temática. Y esto, si es algo que afecta a una de cada 5 mujeres, porque hay un estudio del 2020 que hace como un relevamiento de datos, entonces es un tema importante a tener en cuenta, porque no sé si hoy somos 5 acá, 5 mujeres dentro de la radio, o sea que a una de nosotras nos podría pasar. Okay. Y, o sea, es un montón tener en cuenta eso y entender que también no es algo, ¿en qué sentido lo hablamos? Puede no generarte felicidad o puede ser algo que deseaste un montón, pero a la vez transcurre con este malestar. Y un poco en esto que hablaba Cami del estado de alerta, imagínense que bueno, ni hablar de los cambios hormonales que hay del momento cero, ¿no? Ay, sí. Uf. No es solamente que gestar un bebé y que crezcan piernitas y bracitos adentro tuyo, sino que es un cambio que el cuerpo se modifica hormonalmente, psicológicamente, emocionalmente para llevar a cabo esa vida, ¿no? Y es como que, imagínense una alarma de las de humo. Sí. Bueno, cuando todo no va bien como se espera, como se supone, esa alarma se dispara y está todo el momento sonando. Entonces ahí es cuando hay que prestar atención de que si hay una dificultad o hay una problemática, empezar a ver que hay un montón de signos de alarma que no le estamos prestando atención. Totalmente. Pienso en algo que a muchas a veces les genera ilusión y a otras les genera como mucho conflicto, y es algo tan básico como el cambio de la imagen corporal. Esto de no reconocerse en el espejo. Hay algunas que dicen, ay, qué tierno, qué divino la panza y cómo va creciendo, y me saco la foto y voy mes a mes. Y hay gente que realmente esa modificación o cambio corporal que se empieza a procesar y a realizar no le genera un bienestar o satisfacción. Es más, hay una cuestión de no querer verse en el espejo, no querer sacarme fotos. Empieza a haber una cuestión conflictiva en cómo éramos o cómo nos sentíamos en ese momento, si es que todo estaba lo mejor posible, y que de golpe todo eso es la sensación de que se derrumba, que es como, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a quedar después? Porque uno empieza a pensar en un montón de situaciones per se. Por eso también nos parecía muy lindo que el eje de la temática de este programa tenga que ver un poco con eso. Yo estuve como investigando un poquito sobre la semana de la salud materna, y el lema de este año es bastante lindo, es muy, muy alentador para poder poner sobre la mesa, y tiene que ver con el acompañamiento emocional que toda madre necesita en este proceso gestacional. Sea deseado, sea buscado, sea transitado tal vez con una felicidad inmediata, o todo lo contrario, porque muchas veces nos olvidamos de esa sensación emocional y de quién lo transita. Es como que decimos, ay, sí, todo es culpa de las hormonas.
es porque está embarazada, ¿no? El típico cliché que escuchamos ay, debe estar en sus días. Bueno, ahora es todo culpa del embarazo. O estás cansada y sí, es normal, tenés un hijo. Claro. Y no debería ser así. Tal cual. Y eso es lo que empieza a hacer que naturalicemos, pienso un poco, esas señales de alerta, de alarma de las que vos decías. Es como silenciar la alarma de humo y decir, bueno, pero total puedo respirar mientras el humo no sea tan invasivo. Y eso también empieza a generar más conflictos o empieza a ser una acumulación de situaciones. Otra cosa importante me parece también es el hecho de que, esto que hablábamos, ¿no? Uno se entera de que viene un bebé, pones el cuerpo a merced de eso, si es que es deseado, de esa manera lo vas transitando, pero no es que nace el bebé, todo es magia y somos felices, ¿no? A veces sí, a veces no, porque después, o sea, nosotras también somos alimento muchas veces, ¿no? Si es deseado, si se puede, si queremos. A veces pasa que no, y hoy por hoy es algo que también está en debate, esto de sí o no. Pero digo que es todo un proceso que se da, es un proceso largo, es un proceso que muchas veces se puede vivir, como decíamos recién, de una manera fácil, feliz, y a veces no. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo se sigue con eso? Porque no es, traigo el bebé al mundo, ya está. ¿Qué hacemos después? Yo siento que lo que nadie te cuenta, y esto es apreciación personal, cuando uno entra en esa etapa gestacional, es que arranca un camino de mucha frustración, porque te empezás a encontrar con la mitad de la información que te dice, ay, qué bonito, qué bello, te va a pasar esto, y vas a conectar esto, y vas a sentir esto otro, y vas a ver esto en la ecografía. Y del otro lado, empezás a tener tantos miedos, tantas inseguridades, una cabeza que empieza a pensar a 1000 por hora, odias a la persona que te está acompañando porque no están transitando todo el cambio que experimentás vos, no querés que nadie te mire, te toque, de golpe te sentís abandonada, sola, que nadie te toca, nadie te abraza. Entonces, es una frustración constante. Y además, esto de sentirme culpable porque me estoy sintiendo mal. Culpable. Tal cual. Claro. Entonces ahí es como, y esa culpa a veces te lleva incluso a silenciar todas esas señales de alerta que empiezan a aparecer de por qué me siento enojada o por qué estoy tan cansada, y te lo normalizan porque, bueno, es lo que decía recién, bueno, tenés un hijo, ¿qué esperas de no estar cansada? ¿Por qué no me siento plena si es lo mejor que te puede suceder siendo mujer? Estos mandatos que van, se están establecidos, o sea, no están establecidos, están hasta hace años, o sea, vamos a decir, cristalizados en el pensamiento alrededor de lo que es maternar. No, digo que es lo que se espera, o sea, es lo que el mundo espera, ¿no? Es como, viene el bebé, tendría que ser todo felicidad. ¿Qué pasa cuando no? O sea, el mundo está esperando que yo, como mamá, responda de una manera que quizá no estoy pudiendo responder. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en ese lugar, no? O sea, ¿qué hacemos con eso? Ese es el tema, ¿no? Y volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo. Me lo guardo. Y ahí empieza el camino, el mal camino, ¿no? Porque uno tiene que andar con esa mochila porque tengo que ser feliz, porque acabo de ser mamá, porque traje una vida. Y cómo eso también se pone en juego con quiero maternar, quiero ser buena profesional, quiero hacer actividad física, quiero hacer... cómo empezás a hacer malabares con todas esas situaciones, ¿no? Sí. Sí, y pienso en algo que tampoco se habla tanto y es cómo naturalizamos el hacer o replicar cosas por el simple hecho de que otras mujeres madres nos acompañan. Esto de, bueno, a mí me funcionó, entonces vos tenés que hacer esto para que también te funcione. Y ahí se genera también como una dicotomía entre una que tal vez quiere aprender en el recorrido, experimentar, sacarse dudas, y un entorno que a veces te presiona, no des más vueltas. Si ya sabemos todas que esto funciona, hacelo así, vas a ver que te va a resultar. Y pienso en esas mamás, en esas abuelas, en esas tías que nos acompañan y que muchas veces es, bueno, cuando vos veas esto, significa tal cosa, cuando vos sientas tal otra, significa... Y como que derrumban también un poco esa ilusión de el descubrirse uno en esa etapa o en ese momento. Yo siento que hay mucha invasión también por el entorno cuando una está en un proceso gestacional y que poco se respeta la individualidad de esa mujer que está en medio de ese proceso. Es como que todo el mundo te quiere decir qué comer, qué hacer, que no hagas fuerza en esto, no pienses en esto otro, pero nadie se detiene a escuchar qué es lo que te pasa y qué es lo que necesitas en ese momento. Y por ese lado, dos cosas. Primero, a veces el bombardeo de información es desinformación, porque pasa esto, hay tanto que hacer bien, si lo hice bien, si lo hice mal, si es la, no sé cómo de la teta, como un montón de cuestiones,
Y por otro lado, esto que dice Abby, no detenemos a pensar qué necesitas. Incluso a veces como red de apoyo, decimos, bueno, cuando vos necesites, avísame y yo te cuido. Y tampoco es así, porque imagínense en un cerebro que empieza a incluso tener distorsiones en cuanto a todos los estímulos, sentir culpa porque me siento mal, porque estoy depresiva, porque no puedo dormir, porque nada me genera felicidad, porque todo me genera culpa. Empieza a haber estos pensamientos que nosotros los llamamos pensamientos intrusivos, que los tenemos todos, son normales, pero se magnifican en esta etapa. O sea, todos vamos con un bebé por al lado de una escalera y decimos el bebé se puede caer. En un cerebro que está transitando por una salud mental deteriorada, esas imágenes incluso son reales. Tal cual. Entonces le estamos pidiendo a alguien que está transitando su salud mental con una dificultad, decirle, bueno, si estás mal, avísame. O sea, incluso que la responsabilidad sea de esa persona en decirme, en vez de dar el espacio de decir, no sé, me llevo al bebé un martes a la tarde para que vos puedas dormir. Esa es la red de apoyo que tenemos que crear. Sí, y a veces entender que la ayuda que una mamá necesita no es que la separen siempre o muchas veces de eso que genera esa sensación de alerta. Pienso en que a veces hay mamás que necesitan o mujeres el apoyo, pero no quieren alejarse de ese hijo porque les genera más angustia, más malestar. Lo pienso desde la perspectiva de, no sé, yo salí por primera vez sin mi hijo cuando mi hijo tenía 3 meses. Y mi marido me dijo, bueno, vamos al río, hacemos un paseíto, nos distraemos. Y chicas, yo llegué al río, a la feria, y no saben cómo me largué a llorar porque extrañaba a mi hijo y porque era la primera vez que me iba. Media hora duré. Fue ir a dar una vuelta al moto y volver, porque sentí tanta sensación de que me falta algo, de malestar, que después hablaba con otra amiga que estaba también pasando, estábamos ahí con las fechas muy, muy cerquitas, y me decía, yo todo lo contrario. La primera vez que salí, sentí una libertad, una felicidad, y también la mente como que se pone a cuestionar ella se sintió de esta manera y yo me sentí de esta otra. ¿Cuál es la correcta? Claro. Y tendemos a pensar que siempre hay una forma correcta de sentir y de también transitar estas nuevas experiencias, o el hecho de lo que escuchamos habitualmente, hay una buena manera de maternar y de paternar, y en realidad cada uno va haciendo con los recursos que tiene, lo que va pudiendo desde su conocimiento, y siempre con la idea de querer lo mejor. Entonces, no siempre hay una manera correcta y perfecta de transitar y de hacer. Exacto. Tiene que ver con esa individualidad, de lo que a mí me hace bien, de lo que yo necesito. Y yo creo que eso es lo que no siempre se nos permite, descubrir qué es lo que se nos acomoda, y es como la bajada de línea de tiene que pasar esto, tiene que ser así. Ya ahora con las otras invitadas también vamos a ir hablando de otros temas que se producen en medio de este proceso y que también falta mucho al respecto de información. Pero siento que es un poco esto. Ahora, pensando en esta semana en donde se busca concientizar, ¿cuál puede ser o cuál busca ser la finalidad de esta fecha tan conmemorativa que poco se conoce y de la que poco se habla? ¿Hacia dónde apunta? Sí, yo ahí lo que estaba pensando en torno a lo que vos decías es, y que los venimos charlando, es que no necesitamos grandes cambios, ¿no? Es en lo cotidiano cómo vamos acompañando si no maternamos, haciendo red, cómo pedimos lo que necesitamos hacer, de sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy necesitando y a quién le puedo pedir esta ayuda? Porque la verdad que también en nuestra red no todos están disponibles para eso. Y acompañar en esto que dice Abby, acompañar en lo que necesita la otra persona. Estoy disponible para lo que vos necesites, y eso es como un poco empezar a visibilizar esto, que no siempre es felicidad, y no porque sea, o sea, puede ser deseado o no deseado, pero hay un montón de otras cosas que no somos seres separados de solamente un deseo de quiero maternar o no quiero maternar. Hay un montón de cambios que suceden en el cuerpo, que esos nos afectan. Nosotros como mujeres no tenemos, por nuestro ciclo, no tenemos la misma energía todo el mes. Imagínense si encima un shock hormonal porque gestaste. Sí, totalmente. Y me gustaría poder también escuchar del otro lado experiencias de cómo transitaron estos procesos, estas etapas. Nos pueden escribir o mandar un audio al 299
507-4665, que vamos a estar también escuchando y leyendo un poco sus experiencias y sus opiniones al respecto. Qué importante es poner sobre la mesa algo que damos tan naturalizado que debe suceder por el simple hecho de que te toca. Siento que es como que, y bueno, es lo que les toca, ¿no? Están diseñadas para eso. Y en realidad termina quedando un montón de cosas por fuera. Siento que cada vez se espera mucho más el hecho de que solamente puedas, porque es lo que justamente te toca nuevamente, y nadie se pone a pensar en que con el correr de los años, del tiempo y el cambio generacional, esa figura materna no quiere ser solamente a la que le toque, se quiere transformar, quiere vivir las experiencias de distintas maneras, y a veces esa sociedad o ese entorno es el que termina limitando, el que termina generando esa sensación de incomodidad. Pienso en personas que tal vez nunca tuvieron, no sé, un rechazo sobre cómo se veía su cuerpo en estado gestacional hasta que alguien viene y te hace un comentario de, ya se te nota la pancita, y capaz que eso genera también un malestar y un bienestar. Es como que estamos muy acostumbrados a naturalizar que el otro opine. O esto, lo natural que es que viene una embarazada y te tocan la panza. Ni yo siquiera preguntan si me puedo acercar, te puedo tocar. O sea, me estás incluso invadiendo mi espacio personal porque me estás viendo como una incubadora que... Totalmente. Pero bueno, qué importante es poder abrir el debate, ponerlo sobre la mesa, poder charlar de estas cosas. Y qué importante conocer que existe una semana que se encarga de poder visibilizar esto. ¿Hay algún dato más que tenga que ver en torno a esta fecha? ¿Dónde podemos buscar información al respecto? Bien, eso es lo bueno, que también con esto de visibilizar y empezar a entender la maternidad como un tema importante a tener en cuenta, hay especialidades, como decía Abby, que se encargan de la salud mental perinatal, que se encargan de acompañar, como la acompañante terapéutica que va a venir, como la psicóloga, que no es incluso cualquier psicólogo, sino que hay alguien especializado en estudiar qué es lo que pasa, cómo te puedo acompañar y qué herramientas te puedo dar. Así que eso está bueno. Bien, entonces por ahí para la gente que nos está escuchando y nos estás viendo y no lo sabía, dentro del área de la psicología existe una disciplina particular y puntual que se encarga de justamente estudiar y acompañar estos procesos desde lo que implica, tal vez la búsqueda, la gestación y también el acompañamiento en el posparto y los primeros años de vida de ese niño. Está bueno empezar a conocer que psicología no es solamente sentarse a hablar con alguien y escuchar, sino que existen profesionales capacitados y habilitados en cada una de las áreas para poder también poner el foco en lo que necesito. Tal vez un terapeuta que puedo encontrar en cualquier consultorio pueda escucharme y pueda saber acompañarme, pero qué importante es saber que existe alguien que está especializado y capacitado de manera puntual para ese momento de mi vida y que tal vez resulta igual o mejor o mucho más efectivo y que realmente hace el foco en lo que evalúa y en lo que considera importante para cada uno de esos procesos de todas estas mujeres que lo atraviesan. Así que bueno, muchas gracias Ana por habernos traído esta columna, esta fecha tan importante para poder tener en cuenta. También contarle a la audiencia que si ustedes quieren buscar más información, el Ministerio de Salud también tiene un apartado en sus páginas donde habla al respecto de la parte de la maternidad. También poder avisar o dar a conocer que existe una ley del parto respetado, sobre la violencia también obstétrica, poder conocer con qué recursos contamos desde todas las áreas también para transitar estos espacios y estos momentos, y sobre todo poder también saber que cada una de las experiencias es totalmente individual y es totalmente válida, y que del otro lado es acompañar con lo que necesita cada una de esas personas, sin imponer, sin juzgar y sin generar sobre todo más culpabilidad y más miedo o tristeza. Y quitarse este miedo o este tabú de que no se puede pedir ayuda y que también me puede pasar de que no estoy tan feliz con esto que se supone que debería hacerme sentir feliz, ¿no? Exacto. Así que bueno, muchas gracias Ana. Vamos a ir a una pequeña tanda y al regresar vamos a tener la visita y la compañía de la licenciada Silvana Piñeiro. Ella nos va a hablar sobre lo que ocurre con la famosa ansiedad durante el embarazo,
Así que vamos a ir profundizando un poquito más en el tema y nos vamos a ir adentrando a todas estas etapas. No se vayan y los esperamos en unos minutitos. Hacemos un break. Comienzo espacio publicitario. Arrancó la temporada otoño-invierno y es hora de renovar tu vestuario. Aprovecha 4 cuotas sin interés en todos los comercios asociados. Conocelos en www.crediguía.com.ar y llévate lo que quieras. Crediguía, estamos muy cerca. Crediguía, Crediguía. Sí, claro. Bueno, te dejo porque estoy entrando en IPSA. ¿Qué es IPSA? IPSA es el instituto donde voy a seguir mi carrera. Después te cuento. IPSA, carreras de nivel superior, áreas salud, servicios, diseño y comunicación. Asesorate en cualquiera de nuestras sedes, en Neuquén, Cipolletti o General Roca. Más info en www.ipsa.edu.ar. IPSA, más de 10 años comprometidos con la calidad educativa. No esperes más. Superagua te lleva hielo y agua envasada a Cipolletti, Neuquén y Fernández Oro. Predio Extodi, Mariano Moreno y Ruta 151. Superagua. Superagua, frescura que llega rápido. Atención Chipolletti. Ya abrió sus puertas Almacén del Parque. Sofi te invita a conocer este nuevo comercio con productos de almacén y fiambrería de primerísima calidad, siempre al mejor precio. Un emprendimiento joven con ganas de atenderte bien y ofrecerte lo mejor para tu mesa. Pasa a visitarnos en Mariano Moreno 278, Chipolletti. Almacén del Parque, una tradición familiar, calidad, cercanía y buenos precios para vos. ¿Se rompió tu calefactor, tu cocina o tu termotanque? ¿Tu calefón no funciona como debería? No te preocupes, en Casa Arigón te ofrecemos la solución. Tenemos repuestos para termotanques, calefones, cocinas, calefactores y electrodomésticos. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Irigoyen 802, Chipolletti. Lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. WhatsApp 299-555-1957. Teléfono 299-478-1357. Casa Arigón, la solución que tu hogar necesita. Tu negocio merece destacarse y nosotros sabemos exactamente cómo lograrlo. En Gráfica Iluminar te transformamos tus ideas en imágenes que impactan. Cartelería luminosa que se ve de noche, letras corpóreas que dan presencia, vinilos y esmerilados que cambian un espacio por completo. También hacemos grabado, láser, gráfica vehicular, tarjetas personales, stickers y mucho más. Cada detalle cuenta, cada proyecto es único y cada cliente se va con exactamente lo que imaginó. Visítanos Esmeralda 801 Chipolletti de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y si venís con tu mascota, bienvenido también. Gráfica Iluminarte. Lo hacemos realidad. Bienvenido a un espacio donde el diseño cobra vida. En su luz, creamos experiencias únicas en interiorismo, decoración e iluminación. Pensadas tanto para quienes están dando forma a su hogar, como para profesionales que buscan excelencia en cada proyecto. Visítanos en San Martín y Villegas Cipolletti y descubrí colecciones exclusivas, novedades en tendencia y asesoramiento personalizado. Aprovechá beneficios especiales con pago en efectivo. Acércate o escribinos por WhatsApp al 299-632-3503 y lleva tus ideas al siguiente nivel. Última y definitiva semana en Neuquén del Circo Rodas. El circo de los famosos. Ahora plateas 8.000 pesos. Sí, todos pagan 8.000. ¡Qué barato! Lunes 11, último día. 8.000 pesos en el Casino Magic. Neuquén. El circo necesita operarios para desmontar sus instalaciones. Realiza Fedorco Producciones. Visita nuestras redes e informate. Lunes 11, último día. Estamos de regreso. Volvimos. Fin de espacio publicitario.
Bueno, retomamos después de esta tanda, liberamos a Ana para que se pueda ir a almorzar después de un día largo. Y ahora sí, recibimos a la licenciada Piñeiro Silvana, que ella nos va a estar acompañando en esta tarde para poder hablar justamente de lo que mencionábamos recién, sobre la ansiedad en el embarazo. Pero también tenemos en la mesa a la licenciada Lucía, y con el apellido me vas a tener que ayudar. Steinberg. Ok, perfecto. También ella nos va a estar acompañando con otra temática que tiene que ver con la depresión postparto más adelante. Pero bueno, primero agradecerles haber aceptado la invitación, que se hayan animado a venir y acompañarnos. Y bueno, bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para arrancar y para entrar un poco en temática, esto que mencionábamos hace unos minutos atrás, el poder conocer que existen profesionales especializados en el tema o que se capacitan, que realizan como un estudio mucho más profundo sobre lo que es el periodo perinatal, gestacional, esto del acompañar en un proceso también tan delicado, tan complejo y que a la vez parece simple desde afuera. Y por ahí la idea es abrir un poquito este tema que atraviesan muchas mujeres durante el embarazo, que se habla poco, pero que a mí, por lo menos en lo personal, me bofeteó de todas las áreas en las que pudo, y tiene que ver con la ansiedad. El embarazo suele imaginarse como esta etapa plenamente feliz, donde todo es sincronizado y perfecto, pero también puede venir acompañado de muchos miedos, de muchas incertidumbres, como de muchos ideales, inseguridades, y muchos cambios que muchas veces generan como esta sensación de altos niveles de ansiedad, que nos impactan no solamente a quienes somos mamás, sino también al entorno. Así que hoy me gustaría como arrancar haciendo como esta primer pregunta de, bueno, ¿qué es la ansiedad en el embarazo? ¿Cómo se manifiesta esta cuestión ligada a lo emocional? ¿Y qué es lo que aparece también físicamente en una mujer gestante? Bien, bueno, mira, tuve la oportunidad de escuchar un cachito del segmento anterior y me encantó todo lo que venían hablando porque pusieron una intro muy buena, ¿no? En base a las vivencias y demás que uno tiene antes en el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Para empezar, la ansiedad es una señal de alarma y como decían ustedes hace un ratito, a veces el humo está muy alto y bueno, y justamente la mejor manera de explicarlo, creo que de hecho que es esa, la mayoría de los psicólogos lo explicamos como una alarma contra incendios, ¿no? Que está demasiado sensible, ¿sí? Ahora, tenemos un grado de sensibilidad que está bueno, ¿no? Donde decimos, bueno, es normal sentir angustia, sentir ansiedad cuando yo me estoy preparando para algo, cuando yo siento miedo por algo. También es parte de esto, pienso yo, normalizar un poquito la ansiedad en el embarazo. Es normal, no te hace mal a mamá. Sentirte ansiosa y tener miedo de qué es lo que va a pasar, si me va a doler, qué es lo que, si voy a ser buena mamá, qué es lo que me espera y demás, y ponerse alerta ante esa situación, ¿sí? Pero cuando ya la ansiedad a mí me empieza a paralizar, cuando empieza a tener demasiados pensamientos intrusivos, cuando se empieza a generar una señal de alarma ante el más mínimo humo que aparece, ahí es donde justamente nos tenemos que alertar y pienso yo de que es el instante en el cual yo tengo que pedir ayuda y empezar a buscar redes de apoyo y contención, ¿no? Yo las escuchaba recién hablar y sí, es verdad, hay muchas supermamás. Y ser supermamá es muy pesado, es muy difícil. Bien, entonces sí, la ansiedad es una reacción de alerta, es el cuerpo que nos está intentando proteger de algún peligro que se aproxima. Es normal que yo sienta ansiedad cuando mi bebé tiene tos, cuando mi bebé tiene fiebre, es normal. Ahora, si yo estoy hipervigilante ante ese bebé que apenas se mueve y yo estoy ahí, estoy totalmente desesperada y no puedo dormir un solo minuto de la noche, y ahí es donde yo tengo que prender la alarma. ¿Bien? Sí, te escucho y pienso en qué importante es también ese médico que me está acompañando en ese proceso, aprender a calmar esas ansiedades. Yo agradezco tanto el obstetra y ginecólogo que me recomendaron, el doctor Emilio Luque, que yo iba con todos mis miedos, vomitaba la consulta de ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y cómo voy a hacer? Y ya quiero elegir qué tipo de parto. Y él me decía, mamá, pará, no es el momento. Pensemos en lo que va a pasar de acá a tu próxima consulta.
Y es re importante contar, no solamente con el espacio psicológico, porque también un beso a mi psicóloga, que pobrecita lo que me ha fumado toda esa etapa, sino el médico, que es el que me ve de manera biológica y como todo esto que hablábamos de los cambios, que me pueda transmitir también la tranquilidad y la seguridad que necesito en ese momento. Y no que me despierte muchas veces miedos o incertidumbres. Pensaba también en esto de amigas que el médico le decía, bueno, pero vos vas a tener que prestar atención si empieza a pasar esto, porque eso podría indicar tal cosa y eso es grave. Y capaz que en el estudio no se veía nada y entonces mi amiga ya me mandaba un mensaje de, ay, me dijo esto y ahora no puedo dormir y estoy de googlear y buscar. Y es re importante no solamente el círculo que nos contiene, ese médico que también me acompaña en el transicionar, pienso en los ecografistas que también contienen esa mamá y a veces está una palabra de más en medio del estudio, o a veces no saben qué hacer y como que hay una cuestión de la distancia, la sequedad, y una sensación como de aspereza también en medio de esas situaciones. Y qué importante empezar a detectar esto que mencionabas recién. Hay una alerta que se va a despertar, que es natural, que es esperable que ocurra, pero no siempre esa alerta significa que todo está bien. A veces hay que tener en cuenta que esa alerta también puede pasar ciertos límites y ciertas rayas. Y pensando en esta cuestión de, bueno, siento culpa por todo lo que me está pasando o siento una culpa que a veces no sé de dónde viene. ¿Qué pasa con la sensación hoy por hoy en redes sociales de seamos felices durante el proceso y durante el embarazo? ¿Qué impacto tienen muchas veces esas exigencias o esos ideales sociales sobre justamente la salud mental de una mamá o la salud mental materna en general? Bien, hay mucha presión en redes, sobre todo eso, muchísima presión en redes. Yo veo mucho bueno, tenés que parir y tenés que parir de forma natural. Tenés que darle la teta al bebé y se la tenés que dar bien y contenta con una sonrisa. Nadie te dice que duele, nadie te dice que duele dar la teta, ¿sí? Hasta que te acostumbras, hasta que tu bebé se acomoda mejor, ¿no? Entonces hay mucho romanticismo a veces en torno a lo que es el parto y el puerperio, pero todo, todo siempre tiene que ver con faltas de información muchas veces, ¿sí? Una vez una paciente me dijo, ¿dónde quedo yo que no pude parir? ¿Dónde quedo yo que mi bebé no le pude dar la teta? ¿Dónde quedo yo? O sea, ¿en qué espacio ocupo yo en todo este ideal y esta presión social, ¿no? Entonces, pienso que obviamente está buenísimo que una mamá pueda dar la teta, que de hecho todas las psicólogas perinatales intentamos apuntar a eso, pero bueno, a veces no se da, ¿sí? Está buenísimo que haya un parto natural, pero bueno, hay ciertas condiciones clínicas que a veces no se dan. Y es verdad de que toda esta presión a veces nos hace sentir culpa y la sensación de no ser la mamá lo suficientemente buena, ¿no? Que decía Winnicott en su momento, ¿no? Hace tantos años atrás. ¿Qué era la mamá lo suficientemente buena para Winnicott? Para Winnicott era la mamá que hace todo lo que puede. Y él decía esto, ¿no? No importa si esa mamá no tiene dónde vivir, no importa si esa mamá le falta la comida, no importa si esa mamá tiene ciertas limitaciones, ¿no? Lo que importa es que esa mamá, en el alcance de lo que ella tiene, hace todo lo que puede, ¿no? Y eso la convierte en la mamá lo suficientemente buena. ¿Cuántas historias nosotras conocemos, ¿no? De gente por ahí de que te dice, no, yo tuve en la infancia mucha pobreza, muchas limitaciones, mucha necesidad, pero mi mamá es lo más, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mamá en ese ámbito dio todo lo que pudo y con eso alcanza, ¿sí? Y sí, la presión social es algo enorme y aplastante y muchas veces vos me preguntabas cuáles eran los síntomas en el cuerpo, ¿no? La presión que yo siento en el pecho tiene que ver con eso, ¿sí? La taquicardia que yo siempre siento y capaz que tiene que ver con eso, que vos no puedas dormir pensando en qué es lo mejor para ese bebé o qué es lo que va a pensar el resto de vos, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces todos esos síntomas que se manifiestan en el cuerpo tienen que ver con la presión social. Y en la mente es esta sensación de no poder apagar la radio justamente en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Estoy pensando en algo todo el tiempo, estoy todo el tiempo cuestionándome si está bien, si está mal, si está más o menos, ¿no? Entonces, la presión social es gran parte de todo esto, ¿sí? Ahora,
hay un dato que a mí me importaba justamente comentarlo, ¿no? Nosotros en Latinoamérica tenemos el índice más alto de cesáreas que existe, ¿sí? Y eso habla mucho de la patologización del parto en sí, habla mucho del miedo al parto también, ¿sí? Bueno, habla yo, sin ir mucho más de la lejos, violencia tenía obstétrica. terror, o sea, es más, yo si me daban a elegir, ni lo pensaba para mí, y yo tuve 2 cesáreas. Ay, yo también, cesárea. Sí, por eso, y está mal que lo diga, pero para mí fue, ¿ves? Esto, volvemos a lo que estabas hablando vos, en algún punto uno se siente culpable. Yo si me daban a elegir decía cesárea porque tenía terror, porque pensé que no iba a poder. Incluso me acuerdo que cuando nació el bebé estaba compartiendo una habitación con otra mamá que había tenido parto natural y viste que te dicen que tenés que esperar que pase el efecto de la anestesia y después te puedes levantar. Me levanté como si me hubiesen puesto un palazo en la cabeza porque tenía miedo, pero aparte era como que tenía que demostrar que podía post-cesárea ser como la otra mamá que había tenido parto natural. Entonces sí, es como decís vos, tal cual, hay como demasiada presión sobre una mamá con todo lo que eso implica. Y yo pienso en esos modelos públicos que tendemos como muy de referente frente a esto. Y no puedo evitar pensar en la última foto de Pampita saliendo con su último bebé, vestida de blanco, con una cinturita claro. Que todo el mundo decía, ¿dónde está la panza? ¿Qué le pasó? ¿No? Y esa presión o esa imagen que se empieza a instalar y a transmitir, que vos tenés que ser lo más perfecto que puedas para que el otro entienda o vea que estás pudiendo con la situación, que vos sos alguien que sale impecable, que sale perfecto, que puede con todo, y a veces ese tipo de mensajes también, de manera implícita o explícita, generan mucho daño, porque generan mucha culpabilidad de... Yo no estoy saliendo como Pampita de la clínica. Yo salí en pantuflas, por ejemplo, y solo me encargué de que mi hijo sea el que saliera para la foto. Y pensaba en esta cuestión del decir de, bueno, ¿qué es lo más cercano que yo a veces tengo si nadie me acompaña desde lo que yo espero? Y redes sociales, y tal vez la figura pública, esa persona que comparte todo y que no se guarda nada, y que eso termina siendo a veces muy contraproducente por esto de generar más sobreestimulación y más fantasías respecto a lo que se espera y a lo que debe ser. Y pensando en estas cuestiones de la comparación que empiezan a aparecer, ¿no? Si bien esta foto justamente de Pampita trajo mucha polémica, también trajo como mucho aplauso de, ay, bueno, pero miren, ella siempre puede con todo, saca a su familia adelante. También genera mucha frustración, ansiedad e incertidumbre desde el pensamiento de, ¿y si yo no logro llegar a eso? ¿Y si yo no logro ese objetivo, esa meta, salir tan relajada, tan espléndida, tan calma de una situación que todo el mundo me dice que va a ser caótica? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Y muchas veces hay señales que justamente empiezan a indicar que esa ansiedad está afectando significativamente el bienestar de una persona que está en estado gestacional o que está en esas primeras horas post, ¿no? ¿Cuáles podrías decir vos que son esas señales en las que uno que lo está transitando debería estar atento o tal vez ese otro que me acompaña podría visualizarlas para poder también saber cuándo pedir ayuda? Bien. Viste, bueno, acá vamos en distintos grados también, ¿no? El grado máximo, obviamente, de lo que es la ansiedad es el famoso y conocido ataque de pánico, panic attack, ¿no? El ataque de pánico es el desborde emocional total en la descarga del cuerpo, ¿sí? No nos olvidemos que, como les decía al principio, la ansiedad se manifiesta en el cuerpo en primera instancia, ¿sí? Donde yo me siento tensa, donde yo me siento abrumada, ¿no? Donde yo tengo sensaciones corporales, ¿sí? Esto de la taquicardia, que se me sube el corazón, la opresión en el pecho y demás, ¿no? ¿Cuándo yo lo tengo que considerar un síntoma para poder ir a terapia? Yo te decía, diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad que es patológica. ¿Y cuándo la ansiedad es patológica? Cuando a mí no me permite seguir adelante con mi vida, ¿sí? Cuando me impide, digamos, trabajar, relacionarme, donde a mí me impide pensar en otra cosa, donde a mí me impide dormir, me impide comer, a veces impide bañarse, eso seguramente también lo van a ver con Lu, con el tema de depresión, donde yo veo de que me afecta en distintas áreas de mi vida, es cuando tengo que convocar, ¿sí? ¿Convocar a quién?
porque ese para mí es un tema, ¿sí? ¿A quién convoco cuando a mí me dicen, bueno, pero no llores, ¿sí? No puedo parar de llorar, dice una que estar en bien. ese estado deplorable que uno dice, Mucha me estás bolsa". diciendo que no llore y mi cuerpo no puede parar. A mí, bueno, vos sos psicóloga, me imagino Sí. que te ha pasado que a veces el paciente llora y cuando vos le preguntás por qué llora te dice no sé. Sí, totalmente. No sabe por qué llora, porque tiene tantas razones para Totalmente, llorar por todo que eso. no sabe por qué llora. ¿Sí? La ansiedad sin foco es elemental acá. Nosotros le decimos ansiedad sin foco a la ansiedad que viene de tantos lados que no sabe de dónde viene. La bolsa es tan grande que no saben de dónde viene. Se mezcla y se hace una sola cosa que se pega a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Me hablan bien y respondo mal y no sé por qué estoy irritable, enojada con los demás, soy hostil con el resto, no sé por qué, ¿sí? Porque la ansiedad lo que tiene es que al ser una pelota tan grande necesita limarse y achicarse de a poquitos, ¿sí? Y se pega a cualquier cosa para poder desinflarse como si fuera un globo, ¿bien? Ahora, ¿a quién le pido ayuda? ¿Sí? El entorno es una parte fundamental en todo esto. Nosotras en psicología perinatal siempre nuestro lema y nuestro caballito de batalla fue criar, ¿sí? Es algo que se desarrolla comunitariamente. La salud mental materna no es individual, es comunitaria. Cuando salimos a hablar de salud mental perinatal, hablamos de que se necesita un pueblo para criar un chico. No es una mamá sola. Acá tenemos muchos casos de mamás del norte, mucha mamá que viene del norte, ¿no? A criar alejada del norte de Argentina, estamos Sí, sí, hablando, sí. ¿no? De su núcleo, lejos de su núcleo. Lejos de su familia y a otra cultura diferente. Nosotros acá en el Valle somos diferentes, ¿no? No es lo mismo criar con la puerta abierta del calorcito del norte y hablar con tu familia, a estar alejada, a estar en un lugar que es más frío, que se cría un poco más puertas adentro, que somos un poquito más toscos. Sí, más secos Cerrados, en cuanto claro. sí. Una mamá del norte a mí me contaba, no, yo no puedo pasar por la esquina de tu casa sin golpearte la puerta a ver si estás. Y yo pensaba, ni mi mamá me viene a ver a mi casa sin avisarme. Sí, pero esto de las costumbres también y de qué importante implican los cambios, no solamente que atraviesa cada mujer a nivel individual y corporal, sino cuando hay un cambio también de duelar o de transitar pérdidas, como es el traslado a otro lugar. Y tal vez en mi fantasía o en mi ideal era, bueno, voy a vivir al lado de mi mamá embarazada o de mis hermanos, de mis tíos, que todo el mundo me consienta, me Las acompañe. amigas, Y de golpe estoy en la loma del otro lado, lejos de todo. Y con un bebé. Y con un bebé, y tal vez con una pareja que trabaja un montón para poder también permitirme a mí estar en casa y descansar un poco más, o porque toca por las situaciones económicas y políticas del país, y que todo eso empieza a generar una sensación ansiógena. A mí me ha pasado tener pacientes que se desbordan cuando se enteran que están embarazadas en la consulta, que vienen trabajando otras cuestiones y en el medio del proceso aparece, ¿no?, la llegada de un bebé, y es, ¿cuánto voy a gastar de ahora en más, no? Y empieza a haber esta ansiedad de, ¿y cuántos pañales usa? ¿Y cuánto sale? ¿Y si le tengo que dar fórmula? ¿Y la ropita? ¿Y qué tengo que comprar? ¿Y en qué voy? Y entonces empieza a aparecer una cuestión ansiógena que el mismo consumismo también en el que estamos sumergidos empieza a generar, y que esa falta de generar justamente red o comunidad es lo que muchas veces nos falta a quienes no conocemos. Yo me empecé a enterar y a introducir el tema de lo que se conocen como las tribus maternas recién cuando me quedé embarazada. Yo no tenía idea. A mí me decían, sí, porque voy a una tribu. Y yo, ay Dios, esto debe ser una secta, le deben lavar la cabeza. Y cuando me quedé embarazada y empecé a escuchar un poco a qué era referencia, me pareció muy interesante el concepto de juntarse con otras mujeres que también están como en el mismo proceso y se acompañan y se contienen y hay como un encuentro con una finalidad. Y que son recursos re útiles para este tipo de situaciones también. Muy valioso, y también hay que hacer énfasis también nosotros como psicólogos es en el, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí?
¿Qué hacemos con ese dolor que vos tenés, con esa sensación de soledad? ¿Cómo nos podemos ocupar? No preocupar, ocupar del tema. Como decís vos, la tribu es súper importante, hay un montón de lugares donde uno puede ir. De hecho, me ha pasado también de pacientes que me digan, mirá, terminé armando tribu con mis vecinas, ¿sí? Porque, no sé, tengo una mamá que no es de apoyo, o porque tengo una familia que no es de apoyo, o que está lejos. Entonces, armé tribu con mis amigas, armé tribu con mis vecinas, armé tribu yendo, digamos, a estos grupos de crianza, de rondas de crianza, ¿no? De manera rápida, por ahí, para contextualizar, ¿a qué se le llaman tribus de maternas o a estos espacios de encuentro? Bien, nosotros le llamamos tribus o rondas de crianza a, por lo general es una psicóloga o una pueri que coordina con un montón de chicas, ¿no? Que ellas puedan asistir, y a veces se tratan temas en específico, ¿no? Ok, son encuentros pautados. Son encuentros a veces pautados y a veces no, depende ahí de quién lo dé, ¿sí? En mi caso, cuando yo daba rondas de crianza, eran encuentros pautados. Hoy vamos a hablar de cómo administrarnos con la comida. Hoy vamos a hablar del rol paterno. Hoy vamos a hablar de, la reincorporación al trabajo y todos esos miedos que tienen en torno a esto. Hoy vamos a hablar del parto. Hoy vamos, sí, es como que siempre hay un montón de temas, la lista es larga, pero está buenísimo porque hay un texto que a todas nos han hecho leer, me acuerdo, en la universidad, que es ¿por qué funcionan los grupos de autoayuda? Sí. Es un estudio, tiene 7 páginas, ¿no? Es un estudio que está genial, donde dice los grupos de autoayuda, ¿por qué funcionan? Porque yo, siendo ayudado, escucho las opciones de los demás y lo que le pasa al otro y cómo lo resolvió, y yo, ayudar a otro, me genera a mí un valor importante y me hace sentir valioso como persona. Sentís que mi experiencia, linda, mala o más o menos, vale, ¿sí? Y buscar un lugar valioso, un lugar de validación, es algo muy importante, y más en este caso, ¿sí? Hablábamos de los roles que tienen las demás personas, ¿no? Y de lo que es la contención en sí, y no es lo mismo alguien que venga a decirte, dame tu bebé, que te escuchaba hace un ratito, lo contabas, dame tu bebé, vos salí a andar en bicicleta, a alguien que te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué sentís? ¿Sí? Validar tiene muchos niveles. Nosotros desde la DBT eso lo tratamos un montón en terapia. Validar va desde el hecho de escuchar a alguien sin decir nada, sin juzgarlo, ¿bien? Hasta entender por completo al otro en aquello que le está pasando, ¿sí? Y confirmarle al otro que, bueno, que está bien lo que siente. Esto que decías vos, hay una forma correcta de sentir, y no, pero en el contexto en el que vos estás, sí, siempre está bien lo que sentís, porque es lo que sentís, ¿bien? Así que está buenísimo esto de las tribus en el hecho de la contención que generan, ¿no? Y que yo pueda buscar en distintos lados, ¿no? La salud mental materna no es un tema individual, ¿sí? Es un tema grupal, y además también se busca desde lo que es la psicología perinatal generar fortalezas tanto en el ambiente como en la persona, ¿sí? Hoy por hoy, vos teniendo un bebé, no es lo mismo cocinar, trabajar, estudiar y todo lo que vos hacías antes con un bebé que apenas lo largás llora, ¿sí? Entonces, que la persona pueda entender que no puede con todo es la gran, necesidad principal en terapia, y después que el ambiente entienda que hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener una teta. Sí, claro. A ver, yo no tengo que tener una teta para lavar los platos, no tengo que tener una teta para limpiar los pisos, para salir a comprar, traerle lo que necesita. A veces, bueno, las que fuimos mamás, yo creo que todas nos pasó, ir al baño. Chicas, ir al baño. Bañarse. A mí me pasa ahora que mi nene tiene 1 año y medio. Recién ahora estoy descubriendo chiquita. que eso es algo que no puedo hacer. Pero algo tan básico como ir a bañarte. Siento eso, que hay como un montón de información y que a veces uno en la desesperación le cuesta ordenarse de por dónde arrancar. Me parece que estaría bueno poder escuchar un audio que nos estuvo llegando, un audio muy cortito respecto a esta experiencia, a ver si lo podemos poner y poder también empezar a hacer el cierre sobre esta temática.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Durante mi embarazo, la terapia fue un espacio clave para organizarme, recibir información de calidad y sentirme más segura. El embarazo tocó fibras muy internas relacionadas con la maternidad y la figura de mamá que fuimos viendo con mi psicóloga. Aún hoy, después del nacimiento de mi bebé, me siento algo desconectada, pero sé que es un proceso. La terapia me acompaña, me permite explorar todo sin juicio y me da herramientas para transitar este nuevo camino. Qué importante lo que decía, ¿no? Todavía me siento desconectada. Esto de reconocer que hay cosas que empiezan a pasar en ese transitar y lejos de lo esperable. Yo no puedo no pensar en mi experiencia personal y en lo que algo que me repetía mucha gente de lo vas a ver y vas a hacer un clic y vas a sentir que de golpe se transformó en tu mundo. Y yo después de procesarlo y de trabajarlo también a nivel interno, yo no sentí un clic cuando vi a mi hijo en la sala de parto y me lo acercaron y era como, ¿y cuándo va a venir ese clic? Yo sentí el clic a la semana y media, 2, cuando llegué a mi casa sola con mi marido, se cerró esa puerta que mis papás nos habían acompañado a llevar el huevito, el Moisés, todo, y nos encontramos los 3 por primera vez solos en nuestra casa. Ahí yo hice clic con mi hijo, por ejemplo. Y siento que ese proceso que hubo entre que nació y hice el clic, nadie me había hablado de qué hacer en ese momento. Y a veces la cabeza como que se empieza a desesperar, empieza a querer anticiparse de ¿y cuándo viene, y cuándo viene, y cuándo viene? Y eso empieza a generar todas estas cuestiones ansiógenas y de qué importante es ordenarnos y recibir la ayuda correspondiente frente a estos momentos. Y para redondear un poco esta situación, ¿no? Este tema que estamos abordando, que me parece que media hora, 1 hora, 4 horas es corto, así que nos vamos a replantear volver a tocar este tema. ¿Qué le dirías a una mujer embarazada que hoy siente miedo, angustia, desborde y que tal vez no sabe cómo expresar eso que le pasa o pedir ayuda? Bien, primero y principal, decirle de que es algo que muchas personas sufren, ¿sí? Acá yo traje igualmente una breve estadística de salud mental de la OMS, ¿no? Donde dice 1 de cada 5 mujeres experimenta algún trastorno de salud mental en el embarazo y el primer año de vida, ¿no? 1 de cada 5 mujeres, estamos hablando de un montón de personas, ¿sí? Nosotros tenemos que pensarlo no como algo, digamos, normal, pero sin normalizar en el sentido de que es normal de que vos te sientas culpable, que te sientas cansada, que te sientas mal, pero también debería de ser normal que vos busques ayuda, ¿sí? En ese espacio donde solo vos te sentís, ¿no? Hay otro audio que yo había mandado también, donde una mamá comentaba esto de, me costó mucho empezar terapia, ¿no? Ella decía, a mí me costó mucho empezar terapia porque sentía culpa de ir a contarle a otra persona lo que me estaba pasando. Sentía culpa de no estar contenta, de no sentirme radiante, bárbara, brillante. Entonces sentía culpa y por eso no empezaba terapia al principio. Bien, yo le diría a estas personas que busquen ayuda en el sentido de que puedan entender de que para esto que esas personas sienten hay un tratamiento, ¿sí? Para este desborde hay una organización, que una psicóloga perinatal viene a dar estructura también a toda esta desestructura que hay, ¿no? Bueno, vamos a hacer un plan de alimentación, bueno, vamos a organizarnos en cómo vamos a limpiar y a ordenar tu casa, bueno, vamos a hacer, no sé, un diagrama, un horario con tu marido para que ustedes se puedan acomodar en cómo atender al bebé, ¿sí? Bueno, vamos a hacerle una carta a las personas que vos necesitas que te ayuden y en qué te pueden ayudar, ¿sí? Vamos a poner un cartelito acá que diga, lávase las manos, hacer esto, hacer aquello para las personas que vienen a visitarte. Tiene una estructura. Entonces, todo esto que uno sufre tiene un nombre y tiene un tratamiento. ¿Sí? Qué bueno y qué importante es esto de visibilizar que hay cosas que son esperables que ocurran y que hay cosas que necesitan de un otro con esa otra perspectiva fuera de la situación que me pueda acompañar y me pueda guiar en esto.
Gracias por una conversación tan necesaria, útil y que, vuelvo a repetir, queda corta. Hablar de salud mental en el embarazo también es cuidar a quienes transitan estas experiencias, que son las más transformadoras de la vida. Así sea cualquiera su sensación frente a la situación, es un cambio y es un cambio importante, y me parece que está bueno que podamos hablar de todos esos miedos que suelen aparecer frente a estas situaciones. Y para poder pasar a nuestra siguiente invitada, me gustaría también contarles que cuando hablamos de estos procesos gestacionales de embarazo, muchas veces el foco suele estar puesto en los controles médicos, en el bebé, en lo físico, como lo mencionábamos, pero no siempre se habla de algo tan importante que es el proceso emocional, justamente, y de quiénes pueden ocupar este rol para poder acompañar. Hablábamos de las psicólogas perinatales especializadas en el tema para poder acompañar y guiar todo este proceso. Pero en los últimos años se empezó a visibilizar cada vez más una figura que muchas personas todavía no conocen y que es totalmente desconocida, y es la figura del acompañante terapéutico perinatal. Esta figura que viene a funcionar como un sostén, un bastón emocional en ciertas situaciones, en distintas áreas y temáticas de la vida, pero en este caso empieza a existir una formación específica respecto a esto, y es un rol que busca justamente sostener, acompañar y estar presentes en estas etapas y en las cuales se transitan desde distintas perspectivas. Y para eso el día de hoy tenemos una invitada que está vía Meet, que nos va a acompañar un poquito. Ella es Joana Cortines, ella es acompañante terapéutica perinatal. Ella reside en la provincia de Misiones. Dato de color, Joana fue mi compañera en la primaria secundaria, nos conocimos ahí a los 14, 15 años y nos separamos por cuestiones de la vida y nos volvimos a encontrar después de muchos años, y en medio de este recorrido ella me cuenta un poco a qué se dedicaba, en qué se estaba formando, y me pareció re interesante porque muchas veces escuchamos al acompañante terapéutico desde el área de discapacidad o en otros tipos de lugares, y me parecía re lindo y re útil también traer esta figura que puede ser importante para el debate de hoy. Así que bueno, gracias Joana por estar del otro lado, por estar acompañándonos. Te saludamos desde acá. Vos sé que estás en Oberá, nosotros estamos en Sipo Río Negro. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? A ver. Ahí estamos, ahí le estamos viendo. ¿Cómo estás, Joana? Te estamos viendo, pero no estamos escuchando el audio. A ella se ve que sí te escucha, me parece. Sí, porque está dando toda su introducción y pobre. Nosotros le estamos leyendo los labios. Para la gente que está solo en la radio, estamos leyendo los labios de Joana, pero no la estamos escuchando. A ver si ahora sí. Justamente, bueno, pensar en que no todas las maternidades se viven igual y que justamente esta red de apoyo es tan importante, es por lo cual traemos también la figura del acompañante terapéutico. Así que, a ver. Así que nada, bueno, hablar sobre concretamente qué puede hacer un acompañante en estas situaciones de manera particular es también poder poner el foco en otro recurso más. Sabemos que están las psicólogas, claro, exacto, está la generar un pueri, sostén físico. está la obstetra, está la puericultora, hay como un montón de roles que empiezan a aparecer. Está la figura de la matrona, que a veces uno como que engloba todo en lo mismo y en realidad también tiene otro rol importante. Y creo que esta figura de manera puntual, como mencionaba recién, está tan ligada solamente al área de discapacidad que poco se conoce que en realidad el acompañante puede cumplir muchos roles en distintas perspectivas y de acuerdo a sus capacitaciones y formaciones. Mientras resolvemos la situación técnica, si les parece, vamos a ir entonces a un pequeño corte, una tanda, para poder conectar el audio y poder entonces retomar con la llamada de Joana, y vamos a introducirnos entonces en el mundo del acompañamiento terapéutico perinatal. Perfecto.
Hacemos un break. Comienzo espacio publicitario. Hay sabores que nos reúnen y hay lugares que ya son parte de nuestra mesa. En El Pulpito trabajamos cada día con productos frescos de mar y recetas caseras que enamoran. Además, en nuestra pescadería encontrás pescados y mariscos frescos, seleccionados diariamente para que lleves la mejor calidad directo a tu cocina. Platos listos para llevar, ideales para compartir en familia. Todo lo que necesitas del mar en un solo lugar. De lunes a sábados te esperamos con la calidad de siempre. Brentana, esquina San Martín. Encarga tu pedido al 478-4425. El Pulpito, sabor y frescura que se sienten en casa. ¿Buscas tu próximo vehículo? En Automotores Ruta 65 tenemos todo lo que necesitas. Transportes pesados, camiones usados y náutica. Pasa por Ruta 65 de Fernández Oro a metros del Puente 83 y encontrá la unidad que estabas buscando. Llámanos al 2996-324429 y llévate tu próximo vehículo hoy mismo. Automotores Ruta 65. Tu camino empieza aquí. Anticipate al cole en Marroquinería Entre Tú y Yo. Te esperamos en Irigoyen 830 Chipoleti. Adelantamos tu vuelta al cole con descuentos, compra anticipada de artículos escolares, mochilas de carro, todos los personajes del momento, mochilas de espalda para todas las edades, calidad premium y variedad de marcas, cartucheras, loncheras y mucho más. Abonando contado efectivo obtenés un 15% de descuento. Tarjetas de crédito bancarizadas, 3 cuotas sin intereses. No esperes más. Vení a Marroquinería Entre Tú y Yo. Mirá todos los modelos en nuestras redes sociales. @Entre Tú y Yo Chipoleti. Irigoyen 830 Chipoleti. Última y definitiva semana en Neuquén del Circo Roda. El circo de los famosos. Ahora plateas 8.000 pesos. Sí, todos pagan 8.000. ¡Qué barato! Lunes 11, último día. 8.000 pesos en el Casino Magic. Neuquén. El circo necesita operarios para desmontar sus instalaciones. Realiza Fedorco Producciones. Visita nuestras redes e informate. Lunes 11, último día. Estamos de regreso. Volvimos. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora sí, entonces retomamos. Vamos a volver a presentar a Joana. Ella es acompañante terapéutica perinatal. Nos está acompañando desde la provincia de Misiones en una conversación vía Meet para poder contarnos un poquito cuál es este rol, qué es esta figura, qué es lo que hace, a qué se dedica. Así que bueno, bienvenida Joana y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí, perfecto. Hola, gracias, Joa. Bueno, agradecerte por invitarme. Un sábado a la tarde, conectarte para charlar con nosotros. Sé que sos mamá y que uno a veces los sábados aprovecha también a hacer un montón de otras cosas, así que re valiosa también tu acompañamiento desde este lugar. Para comenzar, me gustaría arrancar preguntándote, para quienes no conocen la figura, ¿qué implica ser acompañante terapéutico perinatal? ¿Cuál es el rol durante el embarazo, posparto? ¿A qué se dedica esta figura? Bueno, el acompañamiento perinatal es algo muy nuevo, es algo que las madres no conocen, la gente en realidad no conoce mucho cuál es su función. En el sistema público no se habla mucho de lo que es el acompañamiento perinatal, pero es una figura muy importante para la madre, para el proceso durante el embarazo, porque es una figura que trata sobre el acompañamiento, sobre la contención, sobre estar para esa mamá en lo cotidiano, en el día a día. Es como una amiga que está ahí, que te contiene, que te informa, que te ayuda en esos momentos donde te sentís angustiada, te sentís con tanta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, porque cuando una mujer se queda embarazada y dice, bueno, voy a ser mamá, te aparecen todas las preguntas y todas las incógnitas que nunca te había pasado, y por ahí empezás a preguntar, y empezás a prestar atención a las experiencias de otras personas. Empezás a preguntarle a tu mamá, ¿cómo fue tu parto, mamá?
o a tu amiga, ¿y a vos cómo te fue? Y lo que hay que tener en cuenta es que no todas las mujeres somos iguales, y que tu experiencia, tu parto es único y que está buenísimo que vos tengas toda la información y que puedas acceder a esa información y que puedas estar más segura también. Bien. ¿Y desde qué lugar se posiciona ese acompañamiento perinatal? ¿Es más emocional? ¿Es vincular? ¿Es solamente cotidiano? ¿Cómo se construye? Y la realidad es que se construye desde, primero hay que crear un vínculo con esa madre, es como una amistad, pero desde ese vínculo poder contener a la mamá en todo momento, en todas sus dudas, informarla también, ayudarla, por ejemplo, a saber que todas las madres estamos amparadas legalmente por la ley de parto humanizado, de parto respetado, que podemos también decidir sobre nuestro cuerpo, cómo queremos que sea nuestro parto, y también preparar a esa mamá para no idealizar el parto. Muchas veces las madres idealizamos el parto y hay que prepararse también para que las cosas no siempre sucedan como uno las espera, y bueno, obviamente que no tiene... ahí entra también la psicóloga perinatal, justamente que ustedes estaban hablando, pero este es complementario. El área del acompañamiento perinatal es más en la parte de acompañamiento, de contención, de información. Ok. Y escuchaba que lo comparabas como con esta amistad cercana y un vínculo de construcción, y no puedo evitar pensar que justamente, si bien para que todo el mundo entienda a qué hace la figura del acompañamiento, lo solemos asemejar a una amistad, es una figura que obviamente también tiene un contrato por horas, hay un honorario establecido también para poder llevar a cabo este trabajo y esta tarea, porque no deja de ser un trabajo también para quienes están formados y capacitados en el tema. Y preguntarte, ahora sabiendo que bueno, que es una construcción, que hay un montón de cosas que el acompañante trabaja para poder visibilizar en esta mamá, ¿en qué situaciones o momentos del proceso de embarazo suele ser más necesario o recomendable este tipo de acompañamiento? ¿En la búsqueda, en la gestación, cerca del parto, después del parto? ¿En dónde puede ser como más útil o más recomendable acudir a esta figura? No hace falta que la mamá esté en una situación crítica para que necesite el acompañamiento perinatal, sino que el acompañamiento perinatal se da desde el momento que vos te quedás embarazada o durante todo el proceso, en el posparto también. Es fundamental tener este acompañamiento para que la mamá no se sienta sola, para que sepa que hay alguien que está ahí, más allá de la familia, más allá de la pareja, una persona que esté ahí para contenerte en todo momento, que sepa qué es lo que te está pasando, que cuando vos tenés dudas te diga, mira, esto es normal, no estás sola, vos podés, porque es una realidad que cuando nosotras nos convertimos en mamá, cambia todo, cambia toda nuestra mente. Esos 9 meses de embarazo no son solamente un cambio que se ve por fuera, un cambio físico, sino que cambia todo en la mente también. Vos entrás a esa sala de parto como yo, Joana, vos, Abby, y salís de ahí con un bebé en los brazos. Y te pasa que te haces miles de preguntas de, ¿voy a poder? ¿Cómo voy a ser? ¿Voy a ser una buena mamá? Y la verdad es que todas las mamás, y eso tienen que saberlo, estamos preparadas no solo físicamente, sino que biológicamente, emocionalmente, estamos preparadas para ser madres, y que todas podemos. Pero siempre es mucho mejor y es mucho más fácil cuando estamos contenidas, cuando tenemos a alguien que nos apoya y que también nos dice que todo va a estar bien. Eso es muy importante. Y te escuchaba hablar recién que hacías como esta comparación, ¿no? Entro yo siendo uno de manera individual, pero ahora salgo siendo 2, ni hablar si somos 3 o 4, porque hay un embarazo múltiple. Te ha pasado, sé que sos mamá de mellizos. ¿Qué aporte tiene este rol en ese vínculo temprano entre esa mamá y ese bebé? Y bueno, son muchos cambios. Es obvio que físicamente los 9 meses te van preparando para ese momento, pero a veces la falta de información hace que sea un shock.
Entonces, mientras vos más te preparás durante esos 9 meses mentalmente para lo que va a ser ese momento que vas a estar ahí con tu hijo, vas a estar mucho más preparada, eso hace que estés más tranquila y que puedas entender lo que te está pasando. Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento, el sentirse sostenida, contenida y no compararse, sobre todo no compararse, no juzgarse, no idealizar. Hay veces que las cosas no suceden como nosotras las esperamos y lo primero que pasa cuando te convertís en mamá y volvés de tu casa del parto es empezás a recordar todo lo que pasó en el parto y empezás a sentir culpa. Y la culpa es lo que genera después también toda la depresión, porque está la depresión baby blue, que es la normal, dura aproximadamente 2 semanas, que es como que el cuerpo se vuelve a acomodar todo de nuevo y es normal. Pero hay personas que tienen depresión hereditaria y eso ya es una patología, entonces eso puede ser más difícil en ese caso para esa madre y necesita acompañamiento, necesita que estén ahí para ella. Y el acompañante terapéutico está, no hace falta que esté presente, sino que esa mamá pueda tener el teléfono y pueda hacerte una videollamada, pueda escribir tu mensaje y que vos estés ahí para decirle que todo va a estar bien y que es normal lo que le está pasando, que no va a ser así de repente, que vas a tener a tu bebé en los brazos cuando volvés de la clínica o del hospital y lo vas a amar con toda tu alma y vas a sentir que que tenés una conexión, porque a veces no pasa y eso las mamás lo tienen que saber. Bien. Eso es algo que se va construyendo también. Y en este caso, la figura del acompañante, como mencionabas recién, puede estar desde tal vez el otro lado de un dispositivo móvil, pero también puede ser que la figura vaya a tu casa o vaya a la clínica, puede moverse dentro de esos espacios el rol del acompañante. Claro, sí. Obviamente que la distancia a veces dificulta un poco las cosas, pero lo ideal sería que el acompañante terapéutico esté ahí porque es un acompañamiento. Pero en el caso que no se pueda por distancia, también estar pendiente del celular y poder estar para esa persona, no importa la hora que sea, porque justamente el embarazo es que puede ser que la mamá en el medio de la madrugada tiene una crisis de llanto y no sabe qué es lo que le está pasando y que te llame y que vos estés ahí también para tranquilizarla. Bien, y para quienes nos están escuchando y quizás no lo sabían y poder darle también un poco de cierre a esta entrevista, ¿por qué pensás que es tan importante visibilizar esta figura del acompañamiento terapéutico perinatal y qué puede cambiar cuando una mujer se siente acompañada en este proceso? Y bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia porque estudié acompañante terapéutico perinatal y es que yo me sentía muy sola durante el embarazo y sentía que las cosas no me estaban saliendo bien y eso me hacía ponerme muy triste, me hacía angustiarme muchísimo y eso repercutía mucho en el proceso. Entonces el acompañamiento perinatal viene para evitar esos bajones durante el embarazo, que vos lo puedas vivir de una manera, a pesar de que es caótica y que es un shock para no solo para la madre, sino para la pareja, para toda la familia, y es un cambio muy grande, poderlo vivir de la mejor manera posible, porque es un momento único en la vida de una mujer, es un momento muy especial y lo tenés que vivir de la mejor manera. Bien, bueno, Joana, muchas gracias por ilustrarnos y por explicarnos un poquito sobre esta figura. Me gustaría saber si alguien quiere consultarte por los acompañamientos perinatales que realizás, si hay un número de contacto que nos puedas dejar para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, poder también acercarse a este tipo de intervenciones que ofreces, ¿en dónde te pueden contactar? Bueno, mi número de celular es con la característica acá de Misiones, 3755-75-2084 o mi Instagram, que es como aparece ahí mi nombre, Joana Cortines. Bueno, Joana, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de explicarnos este rol tan importante, tan necesario, poco conocido, y poder visibilizar un poquito más todas estas figuras existentes y sus utilidades con las cuales podemos contar. Te agradecemos un montón y esperamos que la hayas pasado bien a pesar de la conexión, y es que también sepas que estamos a disposición para cualquier otro encuentro también que puedas contar con nosotros. Gracias por haber participado hoy.
Gracias, Abby, gracias a todas y muchas gracias por dejarme participar también. Me siento muy feliz de esta oportunidad. Y un mensaje para todas las madres es: vos podés, vos podés. Bueno, muchas gracias, Joana. Gracias. Bueno, qué importante hablar de esta figura tan desconocida. Wow, sí. Yo no sé si ustedes tenían la noción o el conocimiento de que existía el acompañante terapéutico especializado en la parte perinatal. Yo no tengo recuerdo que en la zona exista como mucho acompañamiento. Eso te iba a decir, yo lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Okay. Acá en la zona nunca lo había visto, sí había visto por ahí dulas que acompañan un poquito más en lo externo y demás, o pueris por ahí que acompañaban un poquito más, pero no la figura en sí mismo del acompañante terapéutico. No lo había visto hasta ahora acá en la zona. Y qué importante saber esto, son bastones emocionales, esto que ella remarcaba y reforzaba, ¿no? El vos podés, el yo te acompaño, el yo te aliento. Y para entrar en nuestro último bloque del día, que por ahí es una temática que uno diría, pucha, la pinchamos después de tanta felicidad, vamos a incorporar a Lucía a la conversación, porque también es importante hablar de lo que pasa después de esa situación de parto, y que muchas veces existe el silencio alrededor de una tristeza o una angustia que se empieza a experimentar, sin a veces justificaciones, a veces sin saber qué significa, qué implica y el por qué, y que la llegada de un hijo suele ser esto que mencionábamos siempre, comparadas con felicidad, y donde también reconocer que existen otras emociones que pueden empezar a aparecer es importante para validar. Y hoy vamos a cerrar este programa especial hablando de esa sensación del desborde, de esa sensación de tristeza, de angustia, que la conocemos como la famosa depresión posparto, a la cual muchas intentan huir y escabullirse o anticiparse de manera ansiógena. Así que bueno, Lucía, para arrancar un poco en esto de la especialidad del acompañamiento perinatal desde la psicología, ¿qué es la depresión posparto? ¿Cómo podemos diferenciar esos cambios emocionales habituales después de un nacimiento de bebé? Bien, bueno, lamentablemente vengo yo con este tema, no veníamos tan arriba. Pero bueno, es un tema del que hay que hablar, evidentemente. A mí me gusta diferenciar qué es la tristeza posparto de qué son los cambios emocionales lógicos y esperables también que nos atraviesan después de que somos mamás, y después hablar de la depresión posparto. La tristeza posparto comienza cuando comienza el puerperio, generalmente, ¿no? Digo, con la caída hormonal que hubo por la expulsión de la placenta, cayó el estrógeno, cayó la progesterona y aumentó el cortisol, ¿no es cierto? Que eso a veces desestructura más, pero bueno, quedémonos con las primeras dos cosas que mencioné. La caída hormonal, lógicamente, va a favorecer un cambio conductual, va a favorecer la hipersensibilidad, estas emociones a flor de piel, que hemos atravesado el 98% de las mujeres después de convertirnos en madre. Generalmente esto aparece entre el segundo, tercero, cuarto día después del parto, cesárea, inducción, cual sea la forma de finalización. Y la gran diferencia que tiene con la depresión posparto es que se autorregula sola, con el paso de las semanas, ¿no es cierto? Y yo estoy acá hablando de un movimiento hormonal, pero si en realidad lo pensamos un poquito y vemos toda nuestra propia historia, sobre todo las mamás primigestas, hago ese foco, hubo un cambio identitario. Es lo que mencionaba recién la compañera, ¿no? Hubo un cambio identitario y empiezan los duelos, ¿no? La vida ya no será lo que fue y todos los microduelos que tenga que transitar cada mujer en su subjetividad, que tampoco se habla de esto, ¿no es cierto? Entonces todo eso favorece al baby blues, a la tristeza posparto y a los cambios psicoemocionales que va transitando una mujer. Y esto no necesariamente tiene un carácter psicopatológico, no debe ser medicado, puede ser consultado con psicóloga perinatal, por supuesto, en caso que se nos dificulte el día a día con esta tristeza posparto. Yo trabajo mucho la psicoeducación en la maternidad donde trabajo, y siempre les digo a la red, ¿no? A la familia, a la pareja, en los casos de las familias biparentales, bueno, esto no se va a evitar, pero contengamos, abracemos, amemos, ¿no es cierto?, mimemos y tengamos empatía con el proceso que está atravesando mamá, porque es cierto lo que dicen ustedes, el nivel de las expectativas ajenas hoy, año 2026, es altísimo. Total. Y eso favorece mucho
la sensación de culpa en estos procesos, ¿no? Mucha tristeza y yo me debería estar sintiendo bien, o pasa mucho, embarazos buscados 7, 8 años y de golpe las madres no entienden nada cuando aparece la tristeza posparto si estuvieron proyectando este embarazo un montón de veces. Entonces, bueno, la tristeza posparto es un fenómeno esperable, nos atraviesa el 98% de las mujeres y no hay nada psicopatológico en ello. Ok. Qué bueno diferenciar con lo esperable versus no, porque también esto que mencionamos recién, ante tanta información, todo el tiempo nos generan la sensación de la alerta de a qué tengo que prestarle atención, qué es lo malo, qué es lo que tengo que tratar de que no me pase. Yo recuerdo que cuando me enteré que estaba embarazada, lo que primero que le dije a mi psicóloga fue: tenemos que trabajar en que yo no tenga depresión postparto. Y mi psicóloga me miró y me dice: es el pico de ansiedad más grande que te escuché decir nunca. Y a veces, como conocemos ese monstruo gigante de, pucha, te va a pegar y te puede pegar muy mal, es como que tratamos como de abrir muchas ventanas anticipadas y ahí empezamos a vivir esta ansiedad justamente gestacional que empieza como a desregularnos, pero que también saber que hay algo que va a pasar, esperable, biológico, de lo cual no puedo escapar como ser humano, es también alentador y nos tranquiliza un montón porque, ok, voy a tener un momento en el cual mi cuerpo va a tener un pico desregulado hasta que se vuelva a acomodar. Ahora, pensando en esto, ¿cuáles son esas señales o síntomas que tanto la mamá como el entorno sí tiene que prestar atención como un indicador de alerta o de pedir ayuda? Bueno, la depresión posparto, obvio, es otro cantar. Así hablamos de una psicopatología claramente. De hecho, en números es la psicopatología más frecuente del puerperio. 1 de cada 8 mujeres cursa depresión posparto. La cifra es altísima. Sí. No quiero con esto asustar a nadie, por supuesto, solamente quiero concientizar al respecto porque es algo que sigue siendo invisibilizado. O sea, lo estamos hablando acá, se habla en otras áreas, pero hay gente que todavía no sabe bien este tema. Y lamentablemente es la principal causa a nivel mundial de muerte materna. Ok. Vengo con los datos complejos. Pero bueno, hay que hablarlo y justamente esto nos invita a problematizarlo como sociedad, me parece. Sí. A ver, cuestiones importantes. Generalmente aparece entre el 3er y 6º mes después del nacimiento del bebé. Sin embargo, puede aparecer en cualquier momento del primer año de vida del bebé. Bien. Hay factores que favorecen la aparición de la depresión posparto y el problema en uno es que es el genético. Y digo, salvo que hablemos de mamás de 15 años, la mayoría de nosotras no sabemos cómo nuestras abuelas han transitado sus puerperios y de eso tampoco se habla. Ellas tampoco podían hablar, que no significaba que no lo sentían, ¿no es cierto? También un factor que favorece es haber cursado depresión en algún momento de la vida, depresión durante el embarazo, que eso es tan importante, ¿no es cierto? Justo ayer hablaba con un compañero donde trabajo, médico, qué importante poder empezar a administrar la escala de Edimburgo, que es la que detecta la depresión tanto en el embarazo como posparto, porque sabemos que si una mujer está cursando una depresión durante la gestación, se duplica el 50% la posibilidad de cursar una depresión. ¿Y a qué hace referencia esa escala por ahí para quien no se escucha y no es psicólogo ni médico? Es un test que confirma o descarta la posibilidad que exista una depresión durante la gestación o el embarazo. Se hacen preguntas con afirmaciones y la persona del otro lado debe puntuarlo, ¿no? Ok, ¿eso solo lo realizan los psicólogos o cualquiera puede autoadministrárselo? No, solamente profesionales de la salud. Pueden ser psicólogos, psiquiatras perinatales o, esto sería ideal, ¿no es cierto?, el médico obstetra la consulta. Ok, buenísimo. Pero bueno, los cambios hormonales también favorecen la aparición de la depresión posparto. También lo favorece mucho el parto traumático y el posparto traumático, y acá que se entienda qué es lo traumático para cada persona. Y los embarazos no deseados lo multiplican 4 veces más o menos la posibilidad de cursar una depresión posparto. Bien. Cuando te escuchaba hablar de esas situaciones traumáticas, pienso en que en realidad estar, no sé, 6 horas en trabajo de parto tal vez no es una situación traumática para algunos, pero para otros sí. Y qué importante es empezar a individualizar qué siente cada uno como una situación de malestar.
pienso en que, no sé, en las consultas particulares en donde yo trabajo con mis pacientes, yo les doy la opción de mi teléfono habilitado 24 horas cuando me necesiten, y siempre la pregunta es, bueno, ¿y en qué momentos te llamo? ¿O qué es una crisis? Y mi respuesta es lo que vos sientas que te genera malestar. No pienses en si para mí eso va a ser una crisis, en si yo tal vez lo veo como algo llamativo. La urgencia siempre es subjetiva, Tal dicen. cual. Tal cual. Es siempre subjetiva. Y eso está bueno seguir visibilizando, que el malestar, la sensación de angustia, de tristeza, tiene que ver con qué tanto a mí me representa, me repercute y me lleva a una situación de malestar. Bueno, yo cuando hablo con las mamás, cuando les doy la psicoeducación el segundo día que tienen los bebés, pobres, mucha información, pero bueno, yo siempre les dejo mi número de teléfono ante cualquier duda y siempre les aclaro, ¿no?, que lo traumático tiene que ver con lo que sea traumático para cada una, porque por ahí yo atravesé, no sé, una cesárea y para mí salió todo bien y capaz que si ella atraviesa la misma cesárea que atravesé yo, de golpe para ella fue traumático. Y bueno, y hay que darle lugar a esa angustia. Porque de hecho, otro de los factores que favorecen la aparición de la depresión posparto es la sensación de soledad, ¿no es cierto? De hecho, se da en las localidades, digamos, más urbanizadas. No es algo que se presente tanto, por ejemplo, en un sector rural o una persona que vive en medio del campo. Porque, digamos, estar rodeado y sentirse solo, wow. Sí. ¿No es cierto? Y pienso, ¿no?, en estas cuestiones en las que tal vez esto que mencionábamos al principio del programa, ese personal de salud que nos acompaña, que muchas veces también puede generar que la situación se torne traumática, ¿no? Hablábamos en la pausa de esas situaciones en las que tal vez una enfermera vino y te habló mal o no te tuvo paciencia, o un médico como que vino y hizo un trámite, te vio, bueno, sí, y siguió de largo. O una mamá que tal vez está pidiendo ayuda porque siente dolor, porque no puede dormir o porque no sabe cómo alzar a su bebé en esa habitación, y que un personal de salud venga y te diga, ay, bueno, pero estás exagerando, no es para tanto. Genera esa sensación, pienso en la palabra trauma, porque después esa persona se va a su casa con ese bebé y es como que la sensación de culpa y de lo voy a estar haciendo bien sin que nadie venga a auxiliarme como me pasa dentro de la clínica, también se puede transformar tal vez en algo que no me pasaba hasta que ese otro intervino y generó en mí la sensación de malestar. Pienso muchas veces en esa presión de esas madres por dar la teta en las primeras horas de vida y yo recuerdo que la enfermera venía y me decía, ni se te ocurra ponerle el chupete, porque no va a agarrar la teta, porque no va a comer. Y yo la miraba y le decía, yo le voy a poner el chupete igual, no me importa si no se prende, pero siento que es lo que hoy necesita. Y esta cuestión que me mencionábamos, ¿existe o no el instinto? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Cómo quiero llevarlo adelante? Y ese personal de salud que también me pueda acompañar. Cuando yo estaba atravesando el embarazo, me tocó justamente dar charlas sobre violencia obstétrica justo en ese periodo, y me llamó la atención la cantidad de gente que no sabe qué es la violencia obstétrica en sí, qué es lo que se genera en esos espacios. Y mientras hablaba las charlas, por ejemplo, yo hablaba con mi mamá. Le decía, no puedo creer que estas cosas pasen dentro del sistema de salud y que las madres tengan que estar en estas situaciones de incomodidad. Y me doy vuelta y veo a mi mamá llorando. Y entonces le pregunto, dije algo, pasó algo, y mi mamá me dice, me estoy dando cuenta que yo viví violencia obstétrica cuando te tuve a vos, ¿no? Y tuvimos una conversación como muy profunda y muy linda al respecto, y me dice, ojalá alguien me hubiera dicho que todo esto que hoy vos me contás de lo que se trata y lo que estás haciendo era violencia. En mi época, me dice, todo esto estaba muy naturalizado y muy normalizado que suceda, que la enfermera venga y te diga lo que tenés que hacer, cuándo lo tenés que hacer, que te dé órdenes, que a veces te trate de una manera como más fría, más tosca. Que te saquen el bebé por ahí. Que te saquen el bebé y se lo lleven y te digan, bueno, mamá, tenés que esperar porque 9 meses que no lo viste y ahora no te va a afectar unos minutos más. Y qué importante tener esto de la empatía y la contemplación de esa mamá. Y cuando pienso en inclusive mamás embarazadas que tengo en la consulta, a todos les digo lo mismo. La sensación de que cuando nace un hijo y la mamá queda desdibujada es la más dolorosa que una siente que está atravesando. Y qué importante es psicoeducar ese entorno para que no nos desdibuje, para que nos siga poniendo en ese frente, en ese rol, en ese lugar.
Y comparándolo con estas cuestiones idealizadas que hablábamos en la ansiedad, ¿no? Y en esto de visualizar otras experiencias y ponerlas como un ejemplo y un ideal. Esas idealizaciones, redes sociales, ¿qué componente o qué efecto empiezan a tener en una depresión posparto? Y mira, en realidad, viste, yo en la depresión posparto separo, porque si venimos con un componente genético, ahí ya no hay un impacto, ¿no es cierto? Pero sí hay un impacto desde lo social, desde esto que estamos hablando, ¿no? Si hubo una experiencia traumática, o a veces sucede, que justo lo estábamos hablando con Sil al principio, a veces pasa que con tanto exceso de información, que pasamos de la generación de nuestras madres, que no tenían información y que podía pasar de todo, ¿no es cierto?, a que ahora tenemos demasiado acceso a información, favorece ya una idealización fantasiosa a veces del parto. Y cuando está muy alta la expectativa respecto a una escena, bueno, esto lo sabrás como psicóloga, cuando sucede, digamos, la realidad que está muy alejada, la frustración es enorme, ¿no es cierto? Y ahí aparece la psicopatología generalmente. En realidad no hay tanto impacto, creo, desde las redes o desde estas cuestiones, sino el impacto está en la ausencia de la red real, ¿no es cierto?, de la contención, del acompañamiento. Eso es lo que acentúa mucho la posibilidad de una mujer a desarrollar depresión posparto. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, y pienso en esto de la importancia del acompañamiento en esos momentos y traer como el nexo de lo que mencionaba Joana, de esas figuras, de lo que hablábamos también con la parte de la primera sección del programa, esto de las tribus y el rol de un terapeuta. Y no puedo dejar de pensar en esto que también traíamos recién, en la ley 25.929, que es la del parto respetado y humanizado, que una de las cosas que busca garantizar es el acompañamiento y el sostén que necesita esa mamá para poder evitar todas estas situaciones de malestar, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el trato digno, el estar acompañada, el libre movimiento de decir, bueno, ¿dónde quiero? ¿De qué lugar? ¿Quiénes quieren que me acompañen? La violencia obstétrica, el evitar que algo más pueda traer como todas estas consecuencias y pensar en que si ya hay una predisposición en esa mamá por su historial genético, su historia familiar, qué importante es todavía permitirle ocupar un rol central de elección y de libertad de intervenir en este momento. Porque si no terminamos reduciendo también a la mamá en es la que viene a parir y nada más. Y esto que decíamos recién, el desdibujarla. Ahora, imagino, y bueno, por también la profesión entiendo que el acompañamiento de la pareja, la familia y todas estas redes se tornan como muy importantes dentro de este rol. ¿Qué es lo que uno puede hacer tal vez para poder aconsejar o contribuir a que este proceso necesita ser acompañado? ¿Desde qué lugar vos visualizás que podemos mejorar esos vínculos, esas redes? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta para todo esto? Bueno, yo siempre iba a empezar por preguntar qué es lo que la mamá necesita, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo en consultorio y también trabajo en institución y a veces veo que viene, no sé, toda la familia, foto con el bebé, esto, aquello, y la invasión total, ¿viste? Y pasa eso, el foco, obviamente, una de las cuestiones que favorece todas las complicaciones emocionales del puerperio es la falta de foco de la necesidad de la madre, ¿no es cierto? El foco pasa al bebé y nadie le pregunta, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Y qué necesitas? ¿Y cómo te acompaño? No pasa casi, chicas. Si ustedes se ponen a pensar, piensen en sus propias experiencias. No sucedía, venían, sacaban foto del bebé y listo. Entonces empezar a contemplar cuál es la necesidad real de esa mamá. ¿Qué necesita? ¿Cómo te ayudo? Yo siempre les digo, incluso cuando hablamos del tema de depresión posparto, retornando, que vayamos monitoreando cómo se siente mamá, porque vivimos una sociedad que favorece mucho la opinión de todo el mundo, opina, redes, familia, tíos, primos, todos. Entonces la mamá va a sentir mucha culpa de expresar lo que les pasa. De hecho, a veces aparece esta famosa sonrisa de Mona Lisa que conocemos los psicólogos, ¿no? Porque prefiere mostrar esa sonrisa, contar lo que le pasa, porque hay mucha expectativa de cómo debería comportarse una madre o sentirse una madre después del parto versus lo que sucede.
Y por eso digo, bueno, hay que ir monitoreando cómo se siente, cómo te acompaño, qué necesitas. Y esto te diría como una cosa exigente casi el primer año de vida del bebé. Las tribus son re importantes también, que las mencionamos, yo las traigo de vuelta. Acá en el Alto Valle tenemos varias tribus, también tenemos tribus autogestionadas, que yo después les puedo pasar los links, porque hay varias tribus autogestionadas, grupos de WhatsApp donde las mamás hablan, donde hacen catarsis, que bueno, no están moderadas por ningún profesional, pero a veces sirven, porque a veces también no hay acceso económico para llegar y tampoco de eso no se habla. Entonces, de hecho, los sectores que más desprotegidos están y más expuestos están a la depresión postparto son los sectores muy vulnerables socioeconómicamente. Y tampoco de eso nadie habla. Totalmente. Y pienso en estas presiones sociales que creo que ha sido también uno de los ejes centrales en los que hemos coincidido durante todo el programa, en su existencia. Y pienso en el sharing, ¿no? En esta cuestión de presión de tengo que mostrar a mi hijo y mostrar el paso a paso y cómo estoy viviendo la maternidad. Y empiezo a crear como esa huella digital que se torna también un poco contraproducente con el tiempo, en esta cuestión del riesgo y en esa sensación de siento culpa, siento tristeza, entonces intento mostrar algo distinto a ese otro para ver si aparece un mimo, una aprobación, algo del otro lado. Y también empezar a cuestionarnos y a preguntarnos por qué esa persona que está cerca de nuestro círculo necesita constantemente demostrar qué pasa con su rol materno en las redes sociales, en distintos espacios, porque tal vez eso también está hablando de una necesidad de acompañamiento que no lo está pudiendo decir de manera concreta, pero que lo está pidiendo y que tal vez yo no lo estoy pudiendo tampoco leer. Una búsqueda de validación también. Totalmente. Yo, ¿no? De sí, lo que estás haciendo está bien, qué buena mamá que sos, ¿no? Esa necesidad de validar. Sí, y si tuviéramos que pensar en un mensaje que pudieras darle a esas mamás que hoy se sienten tristes, desbordadas, solas, que después del parto todo parece ir cuesta abajo y ser caótica, y que no se animan a pedir ayuda o que tal vez el entorno insiste en que eso es parte de empezar a maternar. Como psicóloga, ¿qué sentís que podrías decir en torno a esto a quien nos esté escuchando? Mira, yo soy psicóloga y soy madre. Y yo siempre digo, yo empecé a formarme antes de maternar. Tenía toda la bibliografía encima y cursé una depresión preparto. Te lo digo en primera persona. Y hay que pedir ayuda. Porque solas no podemos, ¿no es cierto? Y si nosotras... no somos incubadoras con patas, ¿no? Nadie nos habla de esto, ¿no? Ojalá pudiéramos tocar un botón y listo. Vamos a sentir un montón de cosas en el embarazo, subidas y bajadas emocionales, pero después, por ahí me parecería importante decir algunas cuestiones de los síntomas, ¿no es cierto? Sí. Y en caso de percibir algunos de estos síntomas, sí, pedir ayuda porque lamentablemente no se sale sola de esto, ¿no es cierto? Y también es una tristeza no poder disfrutar de nuestro puerperio de la manera que lo merecemos, tanto mamá como bebé. Si empezamos a percibir una relación dificultosa con la comida, dejar de comer, no es esperable dejar de comer, dar la teta da mucha hambre, ¿no es cierto? Y dormir mal también da mucha hambre, entonces si estamos percibiendo ese síntoma es una señal, el dormir mal es una señal. ¿Y a qué me refiero con esto? O no despertarse mientras el bebé llora, o el insomnio. El insomnio siempre nos habla de una dificultad en la regulación emocional o psicológica. El aislamiento, no es esperable el aislamiento tampoco, dejar de bañarse, que el desborde emocional de estos primeros meses o las primeras semanas, ¿no es cierto?, esta tristeza posparto, continúe y yo no puedo identificar de dónde viene esta tristeza. La apatía para la red, ¿no? Cuando yo empiezo a observar a una mamá y no identifico qué emociones está reflejando ella en su cara, si está contenta, está enojada, está triste. Y lo más importante, la relación con el bebé. ¿Ya qué voy con esto? Si yo pintara un cuadro, la madre con depresión posparto estaría en blanco y negro y el bebé a color. Yo voy a seguir viendo que el bebé está alimentado, que el pañalcito está cambiado, está bañadito, pero hay una dificultad de improntar el afecto. La mamá no le puede hacer upa, no lo puede acariciar, no lo puede besar de manera espontánea, se está forzando y tiene mucho miedo a expresarlo porque tiene miedo hasta a sentirse juzgada, incluso tiene miedo a que le saquen su bebé. Entonces,
la red que está escuchando, no la familia de la mamá que está escuchando, la mamá que está escuchando. Pedir ayuda, nadie le va a sacar a ninguna mamá su bebé por cursar una depresión postparto y necesitan ayuda. Qué importante poder cerrar el programa de hoy con este mensaje tan importante de la importancia de saber que por más que nos podamos sentir solas, no estamos solas y existen distintos dispositivos y distintos recursos a los cuales podemos recurrir, podemos pedir ese auxilio, esa información, ese acompañamiento. Y me gustaría que, bueno, tanto Silvana como Lucía nos puedan dejar un número de contacto por la gente que nos está escuchando, si quieren hacer alguna consulta. Ustedes trabajan presencial, virtual, ¿cómo son las consultas? Ok, perfecto. Así que bueno, si nos quieren dejar un número de contacto para que las puedan contactar si alguien lo necesita, poder también que lo puedan agendar en sus casas. Bueno, mi teléfono es 299-674-9714 y mi Instagram, donde siempre subo info de maternidad, es @psico, como psicóloga, de tribu. Ok. Quien les habló recién fue Lucía, así que ahora, bueno, sí, vamos a ir a Silvana con su contacto. Mi Instagram es lic.silvanap, la letra P solita, y mi número de contacto es 299-4-154-982. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que se hayan podido sentir cómodas. Sin duda tenemos que repetir este tipo de temáticas en una programación futura. Y qué importante es visibilizar estas especializaciones, estas áreas, estos roles, esta temática por completo, y no solo para quienes atraviesan la maternidad, sino para todo ese contexto que la acompaña. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy y bueno, extiendo la invitación para que puedan volver. Encantada. Gracias por haber venido. Cami, quiero saber qué sensaciones te deja el programa. Me voy muy informada, muy informada, con mucha terminología nueva, la verdad, porque, bueno, las chicas yo no me había presentado antes, yo estoy a 2 pasitos de recibirme de psicóloga también. Estoy haciendo las prácticas con Abby en el colegio. Y la verdad es que lo habíamos hablado en programas anteriores, mucha de esta terminología que vimos hoy en la facu no se ve. Salimos, ¿no?, medio como incompletos en algunos sentidos, y la verdad que, bueno, para mí esto es una oportunidad impresionante, pero nada, me voy como con mucha cosa nueva, con la cabeza también como muy abierta a investigar, a buscarlas en Instagram a las chicas, y bueno, y a seguir repartiendo esta información y también lo que hacemos acá, ¿no?, hacer que la gente pueda acercarse, animarse a seguir conociendo y a repreguntarse y preguntarse sobre estos temas que son súper necesarios. Bueno, muchas gracias, Cami, también por acompañarnos en la programación de hoy. Nuevamente gracias, chicas, por haber venido, y gracias a toda la audiencia que está del otro lado, tanto en la radio 105.5 como también vía stream por YouTube, por nuestro canal oficial del Colegio Psicólogo Alto Valle Zona Oeste. Gracias a nuestros operadores, pobres 2 muchachos que han tenido que escuchar una temática por ahí que no sé si es tanto todavía de su interés, pero bueno, también gracias por habernos acompañado en la programación de hoy, y nosotros les decimos hasta el próximo sábado en nuestro horario habitual de las 14 horas en la programación que es Frecuencia Psi.